Rebelión contra la madurez, por R.J. Rushdoony. La culpa. En el análisis de la psicología del hombre caído, la culpa es un factor central. El hombre caído es un hombre culpable. La culpa, según las escrituras, es consecuencia del pecado. Y el pecado primario y original es el deseo del hombre de ser como Dios, para determinar el bien y el mal por sí mismo. Génesis 3:5. Todos los pecados en particular son el producto de este pecado original y básico. Sin embargo, en el análisis de sí mismo, el hombre evita el término pecado. El pecado no tiene lugar en su psicología o en su sociología. La culpa es admitida en el vocabulario psicológico del humanismo, pero no el pecado. La razón de esto no es difícil de comprender. El pecado apunta a un acto, a una violación de una ley, a la responsabilidad y a Dios. La culpa, como la concominante del pecado, también señala a Dios, pero debido a que la culpabilidad es un estado intensamente interior, así como un hecho externo, es menos fácil de eliminar. La reacción de Adán y Eva a su sentido de culpabilidad fue relativamente sencilla e ingenua. Se escondieron de Dios. Ellos claramente se sintieron culpables, a pesar de que ellos negaron su pecado, culpando a su pecado al ambiente y en últimas instancias a Dios. Génesis 3 del 7 al 13. La reacción de Lamec es algo más sofisticada. Al haber pecado, él se jactó de su pecado y declaró que era su virtud, fortaleza y el principio, por lo que negó tanto su pecado y su culpabilidad. Los sentimientos de culpa, sin embargo, no son fácilmente eliminados, y el hombre moderno ha encontrado que la culpa le azota insistentemente. Su respuesta, después de Freud, ha sido negar el hecho del pecado, pero para afirmar la realidad de la culpa solo como una reliquia de un pasado primitivo, la horda primitiva, la voluntad del incesto, el deseo de los hijos por poseer a sus madres e hijas, a quienes el padre mantiene supuestamente como su propiedad sexual, la voluntad del parricidio, matar al padre para poseer las mujeres, y la voluntad del canibalismo, para matar al padre asesinado. Mientras los hombres se sientan culpables, Freud reconoció, buscarían a Dios. Sin embargo, mucha ciencia ha desmentido entre comillas a Dios. Al abolir a Dios, la culpa tendría que ser convertida de un problema religioso a uno científico. Incluso psicologías no freudianas son freudianas en este punto, en que separan la culpa del pecado, y como Freud, ven la culpa como un problema científico y no como uno religioso. Irónicamente, sin embargo, una herencia mortal va junto con la tesis de Freud. Debido a que la culpa es tan básica para la voluntad de vivir en Freud, cumplir con la tarea científica de sofocar los sentimientos de culpa es también reprimir las ganas de vivir y dar rienda suelta a la voluntad de la muerte. La revolución sexual se ha capitalizado en la tesis de Freud. El sexo se ha divorciado de la ley y del amor y se ha hecho un ejercicio puramente placentero y profiláctico. El mismo Freud, que no fue tan lejos como sus seguidores de hoy en día, en efecto fue marcado. Su propia vida sexual comenzó tarde, alrededor de los 30 años. Según su amigo y biógrafo, Ernest John, y se apegó a término a edad temprana, alrededor de los 40. El psicoterapeuta Rollo May llama la atención sobre la libertad ganada por la revolución sexual y con aprobación. La ansiedad social externa y la culpa se han reducido. Aburrido sería el hombre que no se regocije en esto, pero la ansiedad interna y la culpa se han incrementado. Por otra parte, la revolución sexual no ha resuelto los problemas que antes afirmaba haber resuelto. Nos enfrentamos a la curiosa situación de entre más control de la natalidad, más los embarazos ilegítimos.
Los impulsos sadomasoquistas están claramente activos en tales casos y revelan fuerte sentimiento de culpa. La libertad sexual de los nuevos sostificados son llamados por Mayo a una nueva forma de autocastración. La evidencia escandinava tendría a confirmar esto. Eliot observó de su desapego a la vida. Pero es muy posible que esta vaga falta de profunda satisfacción con la vida sensual es al menos en parte responsable del hecho de que el 25% de todas las muertes durante los años de juventud y de vida sexual más activa son suicidios. Una cifra sorprendente en un mundo en el que el 2% de todas las muertes se considera una alta tasa de suicidio. La tasa es casi el doble en las grandes ciudades. Eliot parece que es indicativo de la mentalidad escandinava cuando un héroe de película dijo: "Mi necesidad es estar muerto, absolutamente totalmente muerto". Los hombres están dominados en gran medida por las mujeres, y la soledad es profunda e intensa en todos lados. Puede agregarse que el alcoholismo es un problema escandinavo importante, y el uso de droga va en aumento. Así, mientras que la ansiedad social externa y la culpabilidad han disminuido en los países escandinavos con respecto a la inmoralidad sexual, la ansiedad interna y la culpa aparentemente han aumentado muy notablemente. El problema de la culpa, tanto externa o social, interna y personal, por lo tanto preocupa a los psicólogos en nuestros días como un asunto muy presente. Las respuestas, aunque aparentemente científicas, más bien hacen eco del antiguo paganismo, como observó en Scherrer en 1945. Por extraño que parezca, esos psicólogos que insisten más enérgicamente que su trabajo es científico tienen resultados sorprendentemente similares a los vistos por los griegos y otros en milenios pasados, que ponen conflicto fuera del hombre mismo y luego no encuentra la manera de resolverlo, llegando finalmente a lo absurdo. Porque en últimas instancias no hace una gran diferencia si lo absurdo es concebido debido a nuestra condición de hombre a merced de un paquete de dioses estúpidos, o como causa de que seamos animales privados de racionalidad, atrapados por un entorno social enloquecido y aterrorizados por un entorno físico de enorme poder en manos de una sociedad loca. Si el hombre ha pensado absolverse a sí mismo de la responsabilidad por su propia situación y así dignificarse a sí mismo ante sus propios ojos, podemos preguntarnos correctamente si él ha hecho más por llegar hacia ese objetivo cuando actúa como un psicólogo académico en los tiempos modernos, de los que hizo en las edades pasadas por medio de los mitos. Debido a que el estudio de Scherrer es una importante contribución al tema, es necesario examinar su análisis del tema. La naturaleza dialéctica del pensamiento griego tendía a asociar la culpa, ya sea con la mente o con el cuerpo, en lugar de verlo como un aspecto de todo el hombre. El budismo vio el conflicto moral en el hombre como el mal en sí y vio la redención en la extinción. En la antigüedad, el problema de la culpa y el conflicto moral en el hombre fue visto en términos de la luz contra la oscuridad, o del alma contra el cuerpo, o de la razón contra la irracionalidad, cuando la cuestión tiene que ver con la responsabilidad final de los resultados del conflicto. Las dos respuestas clásicas eran que la responsabilidad está fuera de los hombres, o dentro del hombre mismo. Si la responsabilidad del problema moral del hombre está fuera del hombre, entonces Dios o los dioses son responsables o culpables, no el hombre. Los dioses en tal universo son odiosos, y el universo es una tontería. Si el conflicto es dentro del hombre, y la culpa y la responsabilidad recaen en los hombres, entonces la respuesta del paganismo era el vuelo, el escape. El vuelo del alma escapando del cuerpo en Platón, el vuelo hacia la mente o la razón de Aristóteles y los estoicos, o el vuelo hacia la nada con los budistas. El dilema de la antigüedad en su forma cruda fue el siguiente:
Si los dioses son responsables, el mundo es un absurdo. Entonces, una plaga sobre toda su casa, un jurado de ciudadanos atenienses podría dar un veredicto más justo que estas deidades repugnantes. Deje que el cuidado promedio del universo tenga una mano en su propio destino. Entonces, ¿qué? La alternativa, que se pensaba hasta su final, da resultados sorprendentes. Si el hombre es responsable, debe huir de sí mismo para encontrar descanso. Él puede convertirse en un alma sin cuerpo, o en una criatura de pasión y razón combinadas, o convertirse en su extinción al mismo tiempo. Desde el Renacimiento, el hombre moderno está más determinado a eliminar a Dios y a la culpa. Pensaba hacer esto por medio de la razón, pero pronto abandonó la razón en favor de las emociones. El hombre moderno se libró de la Iglesia también, solo para la más grande tiranía, el Estado moderno totalitario. La ciencia ha sido más recientemente aclamada como la salvadora, pero está siendo cada vez más representada como demoníaca. Lena Neyman, la actriz que interpretaba la fornicaria heroína de Yo Soy Curiosa, es citada por Eliot como diciendo de manera soñada: creo que ha querido ser una especie de salvadora sexual en esta película. Los resultados, sin embargo, han sido la impotencia y una esterilidad emocional. Cuanto más el hombre ha eludido la culpa y la responsabilidad, los afloramientos de culpa se han hecho más graves en las formas de ansiedad, hostilidad, sadismo, masoquismo y, según Sherrill, la verdadera causa de la ansiedad no está fuera de la persona, sino dentro de ella. La evasión no ha servido. Los intentos del hombre para evadir la culpa solo aumenta la culpa. En las palabras del magistral resumen de Sherrill, dice: en el cristianismo se ha difundido que la responsabilidad está dentro del hombre mismo. Cada posible escape de esta dura conclusión parece evadir la enseñanza cristiana. Apenas es necesario incluso recordar el énfasis característico de la doctrina cristiana con respecto a la responsabilidad del hombre. Esto es tan familiar a la doctrina cristiana. ¿Lo es para el hombre? El hombre es responsable por el resultado de su conflicto. De él se toma la satisfacción de sentarse a examinar a cualquier otro hombre, porque es su propia condición la que requiere juzgar. Él es el pecador, y la paga del pecado es la muerte. Él es responsable de la difícil situación a la que sus propios pecados han traído. Incluso se le presenta responsable con una especie de la responsabilidad acumulada que se remonta al pasado y toma de su herencia. Él está cerca atribuyéndole la culpa de su propia situación a sus propios padres o a los padres de ellos. Más aún, a él se le hace responsable, en muchas líneas del pensamiento cristiano, por las señales de los mismos padres. Como cuando Jesús dijo para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Lucas 11:50. De esta forma, cuando a la enseñanza de que todo hombre es pecador se le añade las doctrinas aún más difíciles del pecado original, y muy poco más queda para decirse a modo de recordatorio aquí de que en el cristianismo la responsabilidad fuese considerada dentro del hombre sí mismo. Y sin embargo, no significa muy poco en el cristianismo decir que el hombre es responsable, porque el hombre es responsable ante Dios. En el cristianismo, al igual que en el judaísmo y el islam, así el hombre está bajo el juicio de Dios. Él es una víctima, pero es más que eso, es un delincuente. Es la voluntad o la ley de Dios lo que el hombre no ha guardado. Es importante en este contexto examinar el versículo citado por Sherrill, porque se ve tan a menudo como un ejemplo de las doctrinas horribles que se enseñan en las Escrituras. Jesucristo en Lucas 11:50 declaró que la sangre de todos los profetas, que fue derramada desde la fundación del mundo, puede ser demandada a esta generación. Esto es verdad en cada generación en diversos grados. Ninguna generación nunca ha nacido en un mundo vacío. Hereda la riqueza, así como los problemas del pasado.
No puede aceptar lo uno sin la aceptación de lo otro. Ser un heredero es una condición de estar vivo, genéticamente, social, religiosa y de varias otras maneras. Cada generación debe dar cuenta de su uso, de su herencia, de la riqueza, de la culpa y de los problemas. Supremamente, la generación de judíos y también de griegos y romanos de la época de nuestro Señor tenía una herencia de gran riqueza en su presencia, pero también de gran culpa por su indiferencia y odio hacia los siervos de Dios, los profetas. Tal culpa sigue siendo personal. Un hombre, habiendo heredado las ventajas y carga del pasado, no puede pasar las cargas ni las ventajas a la sociedad. Él mismo es responsable. Él mismo es un mayordomo de su herencia y de su vida. Aquellos que hicieron de Cristo su expiación hicieron uso de su herencia, y los que lo rechazaron hicieron otro uso. Los discípulos encontraron su respuesta a su herencia de culpabilidad. Su respuesta fue a favor de la regeneración, de nacer de nuevo y de la santificación, obediencia a la ley de Dios. Pero, volviendo de nuevo a la psicología del hombre caído, entre más niegue él externamente el hecho de la culpa, más será la presión interna de la culpa que se acumula. En donde las presiones sociales externas fuerzan el hecho de la culpa en la mente de los hombres, algunos apaciguamientos masoquistas aparecen en el hombre culpable. Hay una limitada pero muy breve saciedad de la culpabilidad interna. El pecado es un delito, y es un delito principal, y lo es esencialmente contra Dios. Es una guerra contra la ley orden de Dios. Y su atractivo es precisamente que es un asalto sin ley contra el mundo de Dios. Por lo tanto, Eliot cita a un pervertido, quejándose. Ellos nos asfixian con la tolerancia. La vida de un desviado sexual ya no es emocionante ni llena de glamour ilícito. En consecuencia, en los países escandinavos, para mantener este asalto se exploran nuevas fronteras para el pecado. Se ha instado por el incesto. El doctor Lars Ullestam ha sugerido subsidios del Estado para todo tipo de perversiones, y sus propuestas son seriamente debatidas en el diccionario sueco Parliament. El gobierno sueco subsidia películas pornográficas hasta el 75% de los costos de producción, y el primer ministro sueco Olof Palme apareció en la película Soy Curioso. Eliot informó: le pregunté a Palme si había sabido que la película iba a ser en gran parte pornográfica. ¿Lo fue?, me preguntó. No es ilógico suponer que estas películas representan un aspecto de un asalto contra las restantes normas dentro de Suecia, así como contra las normas cristianas en el extranjero. El hombre caído habla de un nuevo orden, pero la esencia de ese nuevo orden es un asalto prolongado al orden de Dios y una negación ruidosa de culpa ante Dios. Ineludiblemente, la política del hombre no regenerado es la política de la expiación. El hombre necesita expiación, o lo va a recibir de Dios a través de Cristo, o tratará de trabajar por su propia expiación. Autoexpiación es ya sea sádica o masoquista. Los hombres culpables se castigarán, ya sea a sí mismos por los pecados, en tanto que tratan de librarse del peso de la culpa, o intentará pasarle la culpa a otros por medio de acciones sádicas en contra de ellos. De manera que la política de la expiación es suicida. En lugar de estar orientada a la realidad, lleva a los hombres a las acciones que se rigen por su sentido de culpa sobrecargado. Si los hombres no van a tener la expiación de Cristo por su pecado y culpa, ellos se regirán cada vez más por su culpa.